Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre, Lu Márquez. Sean ustedes bienvenidos a Una Historia que Contar. Y el día de hoy tenemos a una invitada espectacular. Ella, Sonia González, con 35 años de experiencia como titiretera, licenciada en letras. Bienvenida, Sonia. Gracias Lu, gracias por invitarme a tu programa. Un placer. Sonia, cuéntanos, primero háblanos un poco de ti, de tu infancia, cómo fue tu infancia, tu desarrollo. Bueno, yo soy venezolana, de Caracas, nací en Caracas, pero viví toda mi vida en el interior del país, en pequeños pueblos, y eso me marcó mucho el contacto con la naturaleza. Mi mamá, que también me leía y nos hacía dibujar, entonces todo también el contacto con el arte desde pequeñita también me marcó, y comencé a hacer títeres muy pequeña, como a los 11, 12. Muy pequeña realmente. ¿Y cómo fue que entraste en todo este mundo de los títeres? Bueno, cuando me preguntan eso me resulta difícil responder, pero la pregunta más honesta es que no quise dejar de jugar. Esa es la pregunta, la respuesta que te puedo dar. No quise dejar de jugar, y cuando tenía 14, 15, 16 quise seguir jugando, y la manera seria de seguir jugando fue hacer títeres. ¿Y recuerdas cómo fue tu primer títere, el contacto que tuviste con él, la interacción que recibiste con él, que Sí. llevaste? Bueno, era un grupo de títeres que teníamos mis hermanas y yo, y entonces pues sí, y nos los hacíamos así, de estos títeres sencillos de guante. Pues un juego, siempre fue un juego, todavía es un juego. Todavía es un juego. ¿Tu vida es completamente dedicada a los títeres? Sí, al 100%. Yo estudié letras, sin embargo ya yo tenía claro que yo quería ser titiritera y esa era mi profesión. Y así que desde los 18 años más o menos me dediqué al teatro de títeres. Hubo una época de mi vida, hace como 3 o 4 años, en la que estuve 10 años trabajando. Digamos que mi forma de vida no eran los títeres al 100, pero al 80, o sea, dejaba mi trabajo y seguía haciendo títeres. Sí, nunca paré, pues, pero claro, por circunstancias a veces de la economía o lo que me ha pasado, pues sí tuve que dejarlo, pero nunca lo dejé realmente, porque cuando nos dedicamos al menos 2 horas al día a nuestra pasión, pues no la dejamos. Ahí está presente, sí, de alguna pero claro, manera. no vivía de eso, pero eso fue un periodo corto. Muy bien. Sé que das cursos, que preparas también. Háblanos un poquito de eso. Sí, es que, bueno, primero debo contar, tengo en Querétaro justamente mañana, bueno, no sé, mañana no es mañana, bueno. El jueves. Ajá, el viernes. exacto. Cumplo 8 años en Querétaro. Llegué un 21 de agosto del 2017 desde Venezuela con 8 maletas, pero 4 personas, toda mi familia. Y pues aquí hay mucha vida cultural y es muy interesante todo lo que ocurre. Pero del teatro de títeres, bueno, los titiriteros tenemos que buscar formas de aprender este oficio, porque lamentablemente no hay escuelas, quiero decir profesionales, hay talleres, hay cursos, pero no hay universidades que se dediquen al teatro de títeres. En el mundo hay muy poquitas escuelas y los titiriteros tenemos que aprender aquí y allá. Entonces, pues sí, uno de mis deseos desde que llegué a Querétaro, y se está materializando prácticamente ahora, es dar, ya no un taller, porque sí he dado talleres, sino ya hacer un diplomado, algo más largo, en donde se pueda trabajar de principio a fin lo que es producir una obra, crear los títeres y sobre todo crear el guión, la historia que vamos a contar, por qué la vamos a contar, y con un método que yo utilizo en mis obras, que es muy diferente al que tenemos
como en mente, pues que es que escribimos primero el guión y luego hacemos la obra. En este caso no es así. Primero pensamos en el tema y luego jugamos, construimos y luego hacemos el guión. O sea, el guión es el último paso. Uy, qué interesante. Oye, Sonia, y por ejemplo, ¿cómo te inspiras para realizar los, no sé si se le llaman como muñecos o los títeres? Sí, ¿En qué te inspiras? ¿Según es la personalidad de cada uno? ¿Según es la obra? Háblanos un poco de eso. Claro, sí, precisamente es con este método que yo utilizo. Digamos que es muy importante lo que yo necesito decir, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con la vida, con lo que nos está pasando en la vida en ese momento. Por ejemplo, cuando yo llegué a Querétaro, hice una obra chiquitita que trataba sobre una mujer migrante. Bueno, era yo, pero era una obra para ver por un agujerito y ver algo muy pequeñito que ocurría. Eso es una técnica que se llama lambe lambe y los títeres son muy chiquitos. Okay. En ese caso, yo quería contar una historia que era muy íntima y entonces por eso escogí ese método, por eso escogí ese personaje y entonces fue después de que yo tuve claro lo que quería contar que comencé a hacer el títere. Es como un proceso, ¿no? Y cada obra tiene su proceso también diferente, ¿no? Que tiene que ver mucho con la vida, con lo que está pasando. Y creo que eso es algo que todos los creadores, pues cuando lo hacen y son honestos, permiten que el público de alguna manera que va a ver o va a escuchar o va a asistir, lo que sea el arte que vas a hacer, se conecte contigo, ¿no? Porque estamos contando una historia desde el inconsciente y pues las personas que ven eso también se conectan porque también les ha pasado algo parecido o algo hay como un reflejo también. Okay. Sonia, y por ejemplo tus alumnos, ¿como de qué edad son? Me llama la atención y te lo pregunto porque ahorita en la actualidad con jóvenes no es como tan común verlos interactuando o conviviendo o jugando con títeres. Es muy difícil, ahorita ya es más como la tecnología, ¿no? Celular, tablet, sí. iPad. Entonces, háblanos un poco de ese proceso. Bueno, los alumnos que tengo son muy particulares, son personas, como es un diplomado muy particular, muy específico, y vamos a terminar con una obra al final, completamente hecha. Yo también exigí que las personas fueran personas que ya tuvieran esto como una pasión, fueran o actores, o ya titiriteros, o a lo mejor realizadores. Entonces son personas, no son jóvenes, no son jovencitos, bueno, nadie es viejo nunca si no lo quiere ser, pero no son adolescentes, pues. Son personas que ya tienen este oficio de actor, de teatro, o por lo menos el deseo, ¿no? Algunos no son completamente profesionales, pero tienen el deseo de profesionalizar su obra. Entonces, pero yo creo que respondiendo a tu pregunta sobre que ahora los jóvenes no están muy interesados en este tipo de cosas, ¿no? Sí. No es que no estén interesados, sino que a lo mejor no conocen lo que puede pasar en un escenario con algo tan espectacular como el teatro de títeres bien hecho, porque tiene que estar bien hecho. Claro, hay muchas formas de hacer teatro de títeres, pero cuando está bien hecho y es un espectáculo visual y es musical y es emotivo. Yo nunca, hemos ido, no sé, a la Sierra Gorda, estuve hace poco en una escuela donde todos eran adolescentes, eran 250 jóvenes y la obra es para ser hecha en la oscuridad de un teatro y no teníamos oscuridad, o sea que ya teníamos algo en contra. Sin embargo, estuvieron una hora atentos, pero que es que no se oía ni el ruido de una mosca. Entonces, depende de lo que yo creo que siempre va a conmover el teatro de títeres bien hecho, porque es algo físico que ves frente a tus ojos y además es arte y tiene muchas cosas como para que si está bien hecho un joven no se conmueva, un niño o una persona mayor también. Adulta. Porque ves algo vivo
es como un acto de magia. Ves algo vivo que está muerto, porque es un objeto. Entonces, pues está allí y de pronto lo ves vivir y ves cómo camina, habla, y es mágico, es magia. Sí. ¿Qué te inspira a continuar en este mundo de los títeres? ¿Qué me inspira? Bueno, es que sencillamente esa pregunta no me la puedo hacer porque no puedo dejar de hacerlo. O sea, yo creo que si dejo de hacer este oficio, no me levanto al día siguiente. Entonces, es algo para mí vital. Me inspira la vida, me inspira lo que veo, me inspira lo que vivo, me inspira lo que siento. Eso, me inspira lo que vivo. Muy bien. ¿Y tu familia cómo reacciona ante esta pasión que le tienes a los títeres? Bueno, mi mamá y mi papá siempre fueron muy colaboradores conmigo en mi trabajo. Todavía tengo, mis papás ya están mayores, mi papá tiene Alzheimer, mi mamá está en silla de ruedas y ellos están conmigo en mi casa y todavía me preguntan y bueno, mi papá ya no, pero mi padre sí, mi mamá sí. Y están siempre muy interesados en lo que pasa, ¿no? En mi vida artística. Mis hijos menos. Ellos sí me admiran y todo y les encanta, pero pues sí, son así como que es normal. Ya lo ven normal. Ya lo ven normal. Sí. Las locuras de su madre. No, para nada. Sonia, ¿y qué le dirías tú a personas que quieren entrar en el mundo de los títeres? Bueno, como no hay escuelas, ojalá podamos hacer una escuela aquí en Querétaro. Es uno de mis grandes anhelos, sueños, sí. Pero les diría que, bueno, primero hay mucha información en internet, muchísima. O sea, si tienes el interés de hacer teatro de títeres, pues hay muchas clases, hay muchas formas de aprender. Esa sería la primera, ¿no? Busca en internet. Luego está pendiente, aquí en Querétaro, por ejemplo, hay muchas obras de teatro. Ve al teatro. Si hay títeres, porque también está la Gaviota Teatro, es un teatro dedicado al teatro de títeres. Ve a ver las obras allí que presentan y juega, comienza a construir, comienza a inventar y ya verás cómo pues pronto tienes un caminito, pero sobre todo busca otros aliados, busca otras personas que hagan teatro de títeres y que te acompañen. Muy bien. Sonia, vamos a ir a un corte, pero regresando del corte me gustaría que nos platicaras cómo es el desarrollo y la elaboración de los títeres. Entonces vamos a un corte y enseguida regresamos. En un momento regresamos. Teletón cambia todo. Como la vida de miles de padres que pueden dar a sus hijos el mejor tratamiento contra el cáncer. Y como Teletón cambia todo, también cambiamos la fecha del evento Teletón al 11 de octubre. Teletón cambia todo. Disfruta en familia o amigos de nuestra rica barbacoa de borrego. Consomé de barbacoa, menudo de res, menudo de borrego o si prefieres un rico conejo. Tortillas hechas a mano. Nos encontramos todos los domingos en calle 5 de Mayo, número 182, en el centro de Huimilpan. Ven a disfrutar de nuestros platillos. Haz tu reservación o pedido al 448-104-9641. Barbacoa Saavedrícola. Ya estamos de regreso.
Pues estamos de regreso, estamos con Sonia González, titiretera con experiencia 35 años con los títeres, licenciada en letras, una persona realmente sorprendente con su historia que nos está contando. Y yo le preguntaba que cómo es la elaboración, la creación y todo el desarrollo de los títeres. Gracias, sí. Bueno, los títeres se pueden hacer de muchas maneras, hay muchos métodos de construcción. Yo amo más unos que otros, pero pues de alguna manera los titiriteros también tenemos que ser toderos, o sea que tenemos que saber un poco de todo. Hay algunos titiriteros que no saben construir, pero yo siempre les digo, aprendan y construyan, porque al final nuestro trabajo está muy unido a las manos y a tocar algo, a moverlo. Entonces, si no sabemos cómo fue construido o cómo el trabajo que ocurrió detrás de eso, a lo mejor pues no los tocamos igual, ¿no? Y hay como que tener mucho cuidado, amor y sensibilidad al tocar cualquier cosa. Yo siempre, de hecho, mis talleres comienzan por allí. Vamos a trabajar con materiales. Antes de construir, vamos a sentir los materiales, vamos a ver qué nos dice una tela, qué nos dice un pedazo de goma espuma, de madera. Todos los materiales son distintos, entonces tocarlos, jugar con ellos y sentirlos antes de inventar el títere y de construirlo es muy interesante porque nos pueden decir muchas cosas. Y cuando construyo es igual, pues ya cuando construyo es porque ya sé lo que quiero hacer, ya sea porque tengo un personaje en mente o porque tengo un tema y me imagino más o menos, ya he hecho un camino de investigación, entonces ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo se construyen? Como dije, de muchas formas. Muchas veces uso arcilla para hacer digamos que el modelo de la cara, de las manos o de lo que sea del cuerpo, y luego con un proceso un poquito más complejo se hace como un molde y del molde se extrae, digamos que la pieza definitiva, que es hueca, que se hace con papel y con materiales muy económicos. O sea, son materiales muy sencillos, pero trabajados como de una forma algo compleja, ¿no? No es difícil, pero claro, no es que los haces. Hay formas muy sencillas de hacer un títere. Un títere se puede hacer con material reciclado, por ejemplo. Se puede hacer con papier maché, que es como una especie de masa de papel. Se puede hacer con madera, se pueden hacer con goma espuma también, y con la goma espuma se pega y entonces quedan flexibles, o de tela. Hay unos muy fáciles que yo hago en talleres de niños que son con medias. Entonces en 10 minutos, 15 minutos hacemos un títere y muy bonitos, o sea, no es que porque se hagan en 15 pues son. Pero bueno, un títere ya profesional que vas a usar en una obra, sí se lleva más tiempo y pues tiene que ver también con lo que va a hacer en escena, cómo se va a mover, y entonces allí se hacen las articulaciones o no, pues no. Es un tema. Qué interesante. Voy a estar 4 horas hablando de eso, así que... Sí, en todo el bloque, ¿no? Sonia, ¿qué tipo de títeres prefieres y por qué? Ajá. Claro, sí, los títeres también pueden ser marionetas, que son las que tienen hilos, y títeres son los que ya tocas, pero los títeres también pueden ser pequeños, movidos sobre mesa, pueden tener varillas detrás, depende de la técnica. Es la construcción del títere. Entonces, ¿cuáles prefiero yo? Los que se tocan. Los que se tocan pueden ser sobre mesa, casi siempre movidos con alguna varilla, y esos derivan de una técnica japonesa que se llama bunraku, en donde 3 titiriteros están moviendo un solo títere. Antes hablábamos del topollillo. El topollillo es también como un títere de mesa que trabaja también con algo que es cámara negra, o sea, las personas están vestidos de negro y las luces están de cierta manera para que desaparezcan los titiriteros. O sea, hay como diferentes técnicas, pero fundamentalmente me gustan los que se pueden tocar, porque cuando tú tocas también hay como una energía allí muy interesante que me gusta trabajar. Y Sonia, por ejemplo, tiene un movimiento especial. ¿Cómo preparas para los dedos para moverlos? Háblame un poquito de eso. Bueno, perdóname, está muy interesante esto y quiero saberlo todo. Claro, bueno, lo que hables así es como parecen marionetas, o sea, que son los que se mueven por hilos, y tienes como una especie de madera arriba, como una cruz, se llama cruceta,
y allí van todos los hilos. Esa técnica no la domino y no es la que más prefiero, pero claro, obviamente siempre la mano del titiritero tiene que, sí, como que ser delicada, porque vas a mover, vas a tocar, vas a estar en contacto siempre con un material. Hay, por ejemplo, en Taiwán es muy interesante porque trabajan una técnica que creo que es china, y los chinos también tienen esa técnica que es, bueno, el títere de guante que está en muchas partes, pero los chinos hacen unas cosas increíbles con las manos, pero hacen como unos ejercicios de manera que el títere, no sé, yo no lo sé hacer, pero tú ves a esos señores, son señores de 80, 90 años que tienen unas manos súper flexibles y además hacen unas acrobacias con los títeres, los lanzan y los vuelven a atrapar o sea, el títere los sueltan y vuelve a entrar otra vez en la mano. Hacen cosas muy, muy acrobáticas. Pero bueno, lo que yo hago no es así, pero sí hace falta tener mucha sensibilidad. Eso sería la... Ok. El otro proceso es el de, como decías, el de como guante. Sí, esos son los títeres de guante, son los que, digamos que se llaman de guante porque trabajas con la mano así, aquí va la cabeza, aquí va una mano y aquí va la otra, entonces se mueven, ya sea con los 2 dedos aquí o con estos 3 dedos así. Ese es el títere de guante. Tampoco es la técnica que yo más utilizo, es una técnica muy tradicional. Aquí en México hay algunas compañías que trabajan esa técnica, en Argentina hay muchísimas compañías y bueno, deriva en Italia, en España, en Portugal, pues sí, es una técnica muy antigua. Muy antigua. ¿Y las voces, la personalidad de cada títere, cómo es lo de las voces? Bueno, las voces se trabajan también un poco con la intención que tiene la obra. A veces yo hago obras en donde los títeres no hablan o hacen ruidos. Me gusta a veces trabajar sin palabras, porque además es un lenguaje más universal. Puedes ir a cualquier parte del mundo y te entienden. De hecho, yo con mis obras he viajado por todo el mundo, desde Japón, toda Europa, o sea, y justo porque mis obras no tienen tanto texto, ¿no? Sin embargo, pues las voces, ya sea que se hacen con palabras o sin palabras, haces ruidos, te inspiras en el títere. Bueno, a mí me gusta, yo no soy especialista en voces, casi siempre trabajo con actores de doblaje o con actores y pues los conecto con el títere, nos ponemos a jugar y luego ya ellos hacen las voces y ya nosotros nos adaptamos a las voces que se grabaron, o sea casi siempre grabamos las voces. Si son hechas en escena, también trabajamos mucho con la personalidad del títere, con lo que va a hacer, usamos micrófonos, porque pues la voz cambia, ¿no? Entonces hace diferentes tipos de voces de acuerdo al personaje. Okay. ¿Y todo el proceso de la escenografía? La escenografía también es otro tema, depende de la obra. A ver, a mí me gusta trabajar con poco. El teatro de títeres es algo que me interesa cuando está hecho con poco, mucho, ¿no? Cuando vamos a algo minimalista, hemos gastado poco dinero, pero hacemos muchas cosas con eso. Es un teatro de alguna manera pobre, entre comillas, hablando de la economía, pues que se gasta poco. Y por esa misma razón, y porque además me gusta poder viajar con obras que ocupen poco espacio, las escenografías me gusta que sean, que se puedan desarmar, que no pesen, que no sean difíciles de armar. Entonces las pienso mucho, las pienso como un Tetris, ¿sabes? Como cuando tú dices, bueno, voy a usar esto, y entonces, pero si yo lo volteo, pero si yo hago así, entonces todas las cosas que puede tener una sola cosa en escena, me encanta cuando se trabaja en su máxima expresión. Así que la escenografía, bueno, quiero que sea mucho, pero con poco. Pero con poco. Sonia, ¿qué le dirías a la Sonia de hace 10 años? A la Sonia de hace 10 años. A la que ya pasó. No sé, nunca. Sabes que el pasado para mí es algo bonito, interesante, pero quedó atrás. Para mí, yo estoy muy parada en el presente, en el ahora, en el aquí y el ahora.
Entonces casi nunca me detengo a hablar, bueno, con mi niña, a veces sí me busco a mi niña y hablo con ella, pero estoy aquí ahora. Está más interesante el ahora que el pasado y que el futuro también. Sí, es verdad, completamente de acuerdo. Sonia, háblanos un poco, ¿dónde te presentas? ¿Dónde te vas a presentar? De tus cursos, para Claro. que la gente sepa y también te busquen, te contacten. Claro. Bueno, la compañía en la que trabajo se llama Teatro Naku con K, MX. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook, así, Teatro Naku MX. Allí están las fotos, las imágenes y todo de nuestras obras aquí en Querétaro. El diplomado lo estamos dando los miércoles en el CEAR de 5 a 9. Ya está avanzado, ya tenemos 3 sesiones. Vamos a estar con este diplomado hasta el mes de febrero del 2026 y en marzo más o menos van a estar presentándose todas las personas que están trabajando en el diplomado. Serán entre 8 y 10 funciones que vamos a dar allí en el CEAR. Así que estén pendientes de eso. De las obras de Teatro Naku pueden ver en nuestra página y vamos a estar haciendo 15 funciones porque ganamos un proyecto que es para las escuelas. Fuimos una de las 3 compañías de Querétaro beneficiadas a nivel nacional. Fueron 40 agrupaciones que ganaron en todo México y vamos a hacer funciones para las escuelas. Eso ya todavía no tengo las fechas porque eso ya depende de la organización de este premio, pero sí en el mes de octubre probablemente vamos a comenzar a hacer estas funciones para escuelas. Wow, qué interesante. Pues cuando tengas la información y que nos la haces llegar para también invitarlos y vayan y entren un poquito, un mínimo, a este gran mundo de los títeres. Sonia, ¿algo más que quieras compartirnos, que quieras platicarnos? Bueno, si quieren un consejo, están pidiendo aquí, para alguien que quiera crear un títere, ¿no? A lo mejor nunca pensaron crear en un títere y en este momento escuchando me dicen, oh, me gustaría hacer un títere. Piensa en cuando eras niño, niña, y jugabas con muñecas y pasabas horas y horas y eras feliz, ¿no? Jugando. Eso es lo que pasa cuando trabajas con títeres. Eres feliz, eres completamente feliz porque te pones a jugar. Entonces, si quieres crear un títere, juega. Busca un material que te interese, busca una botella, busca un pedazo, una media, un pedazo de tela. O sea, no importa cómo vayas a hacerlo, sino el uso que le vayas a dar y el juego que vayas a crear con ese objeto. Cualquier cosa puede tener vida. Hay teatro de títeres con objetos, por ejemplo, y es interesantísimo porque agarras cualquier objeto y ese objeto solamente con que lo muevas ya tiene vida. Entonces se hacen unos espectáculos bellísimos con objetos. Puedes hasta agarrar un objeto y jugar y entonces crea tu historia, inventa. Imagínate qué le puede pasar a este jarrón porque tiene una plantita y entonces de pronto allí empiezas a jugar ya y agarras otro objeto y allí hiciste un pequeño teatro en tu mundo. Así que ese consejo, juega. La imaginación, ¿verdad? Llevar a activar nuestra imaginación. Sonia, ya para cerrar casi el programa, nos encantaría que nos digas qué piensas, qué opinas de Querétaro, de la gente, cómo te ha recibido, cómo te trata. Estoy en la ciudad más hermosa del mundo. Estoy feliz, 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 feliz. No, y mira que he estado y he vivido en muchas partes del mundo y me tocó migrar sin pensar mucho a dónde iba a llegar. Llegué a Querétaro casi de pura casualidad. Y me encanta, es una ciudad preciosa, tiene un centro que yo voy al centro muchísimas veces y amo el centro, lo amo. Y además se hacen tantas actividades culturales. Es hermosa, sí. Es una ciudad preciosa, es una ciudad ni demasiado grande ni demasiado pequeña, porque pasan cosas. Así que
Bueno, yo la aprovecho muchísimo, la disfruto enormemente y estoy felicísima y soy queretana. Definitivamente sí. Es un placer tenerte con nosotros, aprender de ti, aprender del mundo de los títeres. Realmente es una experiencia mágica y queremos invitarlos para que sigan sus páginas, sigan sus redes y nos tengas informadas y al tanto sobre el curso ahorita que ya iniciaste, que sé que ya estás dando y de los futuros que vayas a dar también. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer recibirte. Gracias. Tu historia muy interesante, su historia que nos contó. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes.